Explicación extensa del iceberg de la transexualidad, transgénero real y paranormal. A continuación, te proporciono una explicación detallada y extensa de cada punto en el iceberg que creé previamente. Esto está estructurado por niveles, con una narración profunda para cada viñeta, incluyendo hechos verificables de estudios, noticias y debates, representando perspectivas de ambos lados, defensores de los derechos trans y críticos, como psicólogos, activistas y expacientes. También abordo los aspectos paranormales basados en testimonios subjetivos de foros y redes sociales, sin afirmar su veracidad absoluta, pero contextualizándolos como experiencias reportadas. He usado fuentes equilibradas para evitar sesgos, asumiendo que las opiniones mediáticas son subjetivas. Para los puntos controvertidos, cito estudios y reportajes. Este guión es largo y detallado, ideal para un video narrado con visuales, imágenes de noticias, gráficos, testimonios anónimos. Nivel 1, superficie, todo el mundo lo sabe. Este nivel cubre los debates más públicos y cotidianos sobre la transexualidad, que dominan las noticias y las redes sociales. Son temas que la mayoría de la gente ha oído, pero que generan polarización extrema entre defensores de los derechos trans y críticos que ven riesgos para la privacidad y la equidad. Debate sobre baños y deportes femeninos. Este es uno de los puntos de entrada más comunes al tema trans. En los últimos años, ha habido un auge en leyes estatales en EU que regulan el acceso de personas trans a baños y deportes basados en su género de nacimiento, no en su identidad. Por ejemplo, en 2025, el presidente Trump firmó una orden ejecutiva prohibiendo a mujeres trans participar en deportes femeninos, argumentando equidad biológica. Defensores como la ACLU argumentan que esto discrimina y viola derechos civiles, ya que las bans en deportes trans excluyen a estudiantes trans de actividades escolares, aumentando su aislamiento. Críticos, como Pew Research, muestran que el 66% de los estadounidenses apoyan que los atletas compitan según su sexo asignado al nacer, citando ventajas físicas como masa muscular. En baños, el debate se centra en privacidad. Leyes como la de New Hampshire 2025 permiten bans en baños y vestuarios trans, argumentando riesgos para mujeres cis. Sin embargo, la desmiente narrativas de peligro como mitos, ya que no hay evidencia estadística de ataques por trans en baños. Personajes trans famosos, Caitlyn Jenner, Elliot Page, Dylan Mulvaney. Estos son íconos que han normalizado la transexualidad en medios. Caitlyn Jenner, ex atleta olímpico, transicionó en 2015 y se volvió conservadora, criticando deportes trans. Elliot Page, actor de Juno, salió como trans en 2020, hablando de disforia y cirugía, inspirando a muchos pero atrayendo backlash por borrar su pasado femenino. Dylan Mulvaney, influencer, ganó fama con Days of Girlhood en TikTok, pero enfrentó boicots como el de Bud Light en 2023, mostrando cómo la visibilidad trans genera tanto apoyo como odio. Terapia hormonal, estrógenos / testosterona. La HRT, Hormone Replacement Therapy, es el tratamiento estándar para disforia de género, prescrito por endocrinólogos. Estrógenos para trans mujeres reducen testosterona, promoviendo rasgos femeninos. Testosterona para trans hombres aumenta músculo y voz grave. Con el tiempo estudios se han suprimido, como también se han hecho acerca del efecto a largo plazo que tienen estas terapias hormonales de reemplazo completo en las personas, pero especialmente en jóvenes y preadolescentes. Estudios muestran que reduce disforia en adultos, pero en menores es controvertido. En EU, investigaciones de Paxton en 2022 acusaron a farmacéuticas como Aviaí de promover puberty blockers sin evidencia suficiente, alegando lobby para ganancias, mercado de $1.6 billion en 2023. Críticos como la FDA advierten riesgos como infertilidad, defensores citan beneficios mentales. Para video, animaciones de cómo funcionan las hormonas, con testimonios pro y contra. Disforia de género diagnosticada, definida en DSM-5 como distrés por incongruencia entre sexo asignado y identidad. Afecta 0.6% de población, pero diagnósticos subieron 300% en adolescentes desde 2010. Perspectivas, médicos lo tratan con afirmación, críticos como Blanchard lo ven como posible autoginefilia en adultos. Sus síntomas pueden ser un fuerte deseo de poseer las características secundarias o primarias del otro sexo, un fuerte deseo de ser del otro sexo o distinto al asignado, un fuerte deseo de ser tratado como del otro género,
adversión profunda hacia el sentimiento de los genitales de nacimiento, depresión, ansiedad o trastorno de estrés generalizado debido a las condiciones sintomáticas antes mencionadas. Pronombres y lenguaje inclusivo, movimiento para usar pronombres preferidos de y, den para respetar identidad. Empresas como Google lo adoptan, críticos ven woke y opresión. Los pronombres y lenguaje inclusivo son usados para no ofender a aquellas personas que, según sus patologías y sentimientos, se ofenden al ser asignados con pronombres con el que naturalmente, como cualquier otra persona sin ningún problema nacieron. Autoginefilia y la tipología, teoría de Ray Blanchard. Blanchard la basó en estudios de Toronto, defensores la ven como explicación científica, pero críticos trans la llaman transfóbica, negando que hable por todos. La autoginefilia es aquel sentimiento que le produce a un hombre sentirse más cómodo en un cuerpo femenino. La diferencia entre la disforia de género y la autoginefilia es que la disforia de género es la consecuencia total y consciente de la autoginefilia. No todas las personas con autoginefilia terminan con disforia de género, pero eventualmente y dependiendo los procesos personales de cada individuo terminará casi siempre en una disforia de género total. Transexualismo en niños y bloqueadores de pubertad. Bloqueadores como Lupren pausan pubertad para dar tiempo apoyados por médicos, pero fueron prohibidas en 24 estados EU por riesgos como estiperosis. Los bloqueadores de pubertad son aquellas medicinas químicas para impedir los adolescentes desarrollen o terminen desarrollando los caracteres secundarios sexuales con el desarrollo normal del cuerpo humano. En esta parte donde entran las polémicas entre el colectivo progresista y LGBT versus médicos, personas, gente en contra y hasta gente a favor del colectivo, pero la mayor situación en este tema es el debate de lo que realmente están causando los bloqueadores de pubertad en los adolescentes y hasta niños. Se ha advertido acerca de la peligrosidad, pero por causa política actual de este movimiento también ha sufrido mucha de esa información sobre lo que realmente causa esto en el cuerpo de las personas y niños en general. La aplicación de estos fármacos ha sido impedida en muchos estados y países por tal razón, siendo 21 años la edad legal para poder proceder médicamente. De transitioners públicos, Chloe Cole, Helena Kirchner. Chloe Cole transicionó a 13, de transicionó a 16, demandando por mutilación. Helena Kirchner culpa redes sociales. Ambas hablan de arrepentimiento. Estudios muestran tasas de detransición del 1 al 3%, pero crecientes estudios dicen demostrar lo contrario con dudosos datos. Estas personas son aquellas que después de un largo y arduo proceso quirúrgico y farmacológico, para completar su reasignación legal respecto a su sexo, cambian y abandonan el tratamiento. Los del colectivo gay aseguran que estas personas nunca fueron transexuales, y contradiciéndose ellos mismos aseguran que solo sufrieron una patología mental que les hizo creer que eran trans. Otros aseguran que sí eran transgénero, pero que por causas de presión social entre otras razones como la presión familiar detransicionaron. La realidad es que las personas que detransicionan afirman que detransicionaron por otras razones, en ninguna tienen que ver con las que se les acusa. Muchos aseguran que cambiaron la transición porque se dieron cuenta que tan solo tenían un problema de identidad, un abuso sexual, no resuelto y hasta una simple confusión mal diagnosticada y tratada. Esta última razón enciende completamente el colectivo trans, ya que todos o casi todos están completamente en desacuerdo y objetan con que la disforia de género o transexualidad se desarrolle por diagnóstico o algún trastorno mal empleado por los médicos. Alta tasa de autismo en población trans. Estudios del 15 al 30%, metaanálisis muestran 11 a 26% de transautistas versus 1.85% general. Se vincula altamente el autismo con la probabilidad de desarrollar diferentes trastornos a lo largo de la vida, incluyendo la disforia de género. Un reciente estudio afirma teóricamente que el autismo y el posible sentimiento de disforia de género están de alguna manera combinados. Esto también sufre de sus detractores tanto en la comunidad trans como el gremio de psicólogos. Tran y porn, como posible puerta de entrada, esta es la teoría que afirma que, mientras más la persona ve otros transexuales, procesos hormonales, de cambio de sexo y hasta algún tipo de porno o contenido erótico, relacionado al tema, más posibilidades tiene de empeorar sus síntomas o desarrollar una posible disforia de género, presente o futuro. También se dice que los jóvenes que tienen este tipo de situación con su identidad pueden verse influidos, aún más que personas adultas. Testimonios de disforia de género repentina. En adolescentes, estudio sugiere disforia repentina por influencia social, retractado por presión,
republicado. Críticos lo llaman transfóbico, defensores ven epidemia social. Se ha captado como casos de disforia de género y homosexualidad en jóvenes y preadolescentes entre 7 a 15 años, ha exagerado en los últimos 15 años, coincidentemente con la creciente de influencia LGBT en las redes sociales, tanto por noticieros, médicos, psicólogos y celebridades. Muchas personas piensan que lo que estos jóvenes están pasando es por una simple confusión mental debido al impacto emocional que tiene esta ideología en la mente de cada adolescente. La influencia de los medios de comunicación y redes sociales en la disforia de género en niños y adolescentes es un tema controvertido y en debate científico. No existe evidencia concluyente de causalidad directa, pero varios estudios y revisiones destacan posibles contribuciones, junto con efectos positivos como el apoyo comunitario, aumento de casos y posibles factores. En las últimas décadas, se ha observado un incremento exponencial en referencias a clínicas de género, especialmente en adolescentes asignadas mujeres al nacer. El Cass Review atribuye esto a factores multifactoriales, biológicos, psicosociales, mayor aceptación social, problemas de salud mental generales en la generación Z, y posibles influencias como redes sociales, exposición temprana a pornografía y dinámicas de pares. No lo explica solo por mayor visibilidad, sino por una combinación compleja. Hipótesis de contagio social o influencia de redes. El concepto de Rapid Onset Gender Dysphoria, propuesto por Lisa Littman en 2018, sugiere que en algunos casos, principalmente adolescentes AFAB sin historia previa, la disforia aparece súbitamente durante o después de la pubertad, asociada a mayor uso de redes sociales y grupos de amigos donde varios se identifican como trans al mismo tiempo. En su estudio, el 86.7% de casos involucraba aumento en uso de Internet redes o influencia de pares. Esta hipótesis es altamente criticada. Organizaciones como GEPAD y APA la rechazan como no validada, con sesgos metodológicos, muestra de padres escépticos reclutados en foros antitrans. Estudios posteriores no la replican y la consideran no científica o usada para legislación antitrans. El Cass Review menciona posibles influencias sociales, pero no respalda ROD como diagnóstico. Efectos positivos de las redes sociales para muchos jóvenes trans o con disforia. Las redes ofrecen apoyo emocional, información y comunidad que no encuentran offline. Estudios muestran que adolescentes trans usan Internet para explorar identidad, conectarse con pares y reducir aislamiento. Plataformas como TikTok o Instagram pueden ser espacios seguros para expresión de género y coming out. Efectos negativos y riesgos. El uso excesivo de redes se asocia a problemas de imagen corporal, ansiedad y depresión en adolescentes en general, más en chicas. Revisiones sistemáticas vinculan redes con mayor insatisfacción corporal y distrés mental, lo que podría exacerbar disforia en vulnerables, ejemplo con neurodiversidad o traumas previos. En algunos casos, exposición a contenido idealizado de transiciones o narrativas afirmativas podría influir en la percepción de la propia identidad, similar a contagios en trastornos alimentarios o tics, como en Tourette-like behaviors post-pandemia. Evidencia científica general. Estudios en PubMed y revisiones, ejemplo Cass, indican que redes tienen impactos mixtos, positivos, soporte, reducción de estigma, y negativos, comparaciones sociales, cyberbullying, exposición a contenido extremo. No hay pruebas sólidas de que causen disforia de género, pero podrían amplificarla o contribuir en subgrupos con comorbilidades, autismo, depresión. El Cass Review recomienda precaución con transición social en niños, cambio de nombre pronombres, ya que evidencia es débil y podría influir en persistencia de disforia. En resumen, las redes sociales influyen en la formación de identidad de género en adolescentes, como en muchos aspectos de la vida juvenil, con beneficios de visibilidad y apoyo, pero también riesgos de amplificación de distrés. La evidencia apunta a interacciones complejas, no a una causa única. Si un niño o adolescente muestra signos de disforia, es clave una evaluación profesional holística, psicológica, familiar, por expertos en salud mental infantil, evitando diagnósticos precipitados influenciados solo por online. Fuentes como Mayo Clinic o asociaciones pediátricas recomiendan enfoque individualizado y basado en evidencia. Influencers trans que borran su pasado pretransición, muchos como Malvani evitan fotos pretrans, visto como sanación o negación. Se ha creído que hay personas de influencia mediática en redes sociales que son transexuales en secreto y borran su pasado,
justificando que nadie los conocía antes y todo en un sublime secreto. Otras personas trans se han vuelto en público sin ningún remordimiento u ocultismo alguno, recibiendo críticas, como también críticas fuertes y negativas de parte del público. El 41% y el pacto suicida postcirugía en algunos casos. Encuesta NTDS reporta 41% intentos de suicidio en trans, mito que es post-transición, la mayoría pre. Críticos lo usan para desacreditar transiciones, hechos, mejora post-afirmación, casos de personas que afirman haber sido empujadas a transicionar por terapeutas afirmativos como en Tavistock, donde ex trabajadores reportan presión. Han habido casos donde hay pacientes donde dicen que su terapeuta, en vez de ayudarlos a manejar la disforia de género de una manera objetiva e imparcial, lo que hicieron fue guiarlos directamente y sin ningún tipo de dirección a consumir hormonas y meterse en el colectivo directamente. La lobby farmacéutica, Lupren, estrógenos, espironolactona, y sus beneficios económicos, acusaciones de lobby para ganancias. Paxton investigó AbbVie. Se dice que las compañías farmacéuticas tienen negocios sobre los medicamentos que producen dichas farmacéuticas y que son usados para los tratamientos del reemplazo hormonal en transgéneros y transexuales. Proyectos de clínicas Tavistock y sus protocolos secretos antes del cierre, cerrada en 2022 por Cash Review. Ex trabajadores hablan de protocolos laxos. Este proyecto se refiere a un conocido caso que hubo en el pasado siglo XX sobre un plan que hubo en Tavistock sobre cómo crear modas, celebridades y temas pegajosos. Muchos aseguran que la influencia del colectivo LGBT, tanto como su presencia inmediata en los medios de comunicación, son parte de un plan de este tipo, asegurando que simplemente una agenda configurada por las élites para reducir la población o directamente transhumanizarla. Testimonios de ex trabajadores de clínicas que dicen haber visto cientos de niños arrepentidos, silenciados, como Jamie Reed en Missouri. El fenómeno transmasing, incels que transicionan para tener más sexo como mujeres fáciles, subcultura incel, lo llama tropa antitrans. Hay muchos hombres que traicionan por el mero hecho de tener los privilegios que tendría una mujer en plena sociedad, incluyendo también el poder tener sexo, casual y fácil, ya que una mujer de verdad y biológica ve a otra como un peligro menos inminente a un hombre que esté significativamente insistiendo sobre el sexo, una y otra vez por obvias razones. Casos de personas trans que afirman tener fantasmas o almas del sexo opuesto dentro de ellas, literalmente testimonios en Reddit y X de posesión. En esta parte, ya estamos entrando en lo más oscuro del iceberg. Muchas personas trans han meditado sobre su situación o condición de vida, llegando a la conclusión de que quizás están poseídos por alguna entidad, mayormente del sexo opuesto, o que les induce a comportarse como tal, apoderándose de estas personas poco a poco. La conexión con el furro, Terian, o Derkin, los furros, como se les conoce normalmente en Internet, son aquellas personas que tienen un tipo de fetiche o gusto artístico, en ver, dibujar o autocomplacerse sexualmente, viendo animales totalmente antropomórficos. Por otro lado, los Terean son aquella cultura en las redes sociales que cree haber sido o poseer un alma animal basada en sus anteriores reencarnaciones. Estas personas, basándose en que en otras vidas fueron literalmente animales, se conectan con lo que ellos dicen, y es el animal que eran en otra vida, o el que llevan interiormente de manera natural, e imitan el comportamiento de dicho animal, sea un perro, tigre, lobo, gatos, etc. Estas personas llegan a confeccionar máscaras y artilugios con el propósito de parecerse al animal en el que yo soy identifiquen. Los Otherkind en español. Aquellos que pertenecen a otras razas son aquellas personas que, contrariamente a los antes mencionados, creen que son seres humanos, pero con todo el derecho de transicionar a ser animales, de lo contrario, a transicionar simplemente de un sexo a otro. Ciertas personas creen que esto está ligado de alguna manera a la transexualidad y disforia de género. Nivel 5, abismo, lo que casi nadie habla en voz alta. Aspectos espirituales subjetivos. Experiencias de egg-cracking, descritas como posesión demoníaca por algunos religiosos. Egg-cracking es realization trans, algunos lo ven como demonios. El término egg-cracking se refiere a aquellas personas que se les acusa de ser trans, pero que aún no han roto el cascarón. También se dirige a aquellas personas que de repente descubren que lo son saliendo del closet ante la sociedad, tomando por impresión a familiares y personas conocidas.
Han habido descripciones en las que este comportamiento es causado según la descripción por posesiones de espíritus y entes malignos que quieren adueñarse de la humanidad. Personas que dicen haber sentido una presencia femenina diagonal masculina que les obligaba a transicionar. Testimonios en foros dicen en lo más profundo y paranormal del tema que algunas personas trans han sentido una entidad del sexo al que van a transicionar que les obliga o les convence de alguna manera a hacerlo. En algunas ocasiones se han tomado en cuenta como personas trans, pueden hasta ver en sueños o pensamientos, como también visiones en algunos casos a esta entidad materializada, siendo tomada como referencia a su transición, haciendo que la persona que padezca de esta anomalía, empieza a parecerse cada vez más a esto que se le presentan sus pensamientos, sueños o visiones. Esta situación refuerza uno de los puntos antes mencionados sobre posesiones de entidades sobre personas haciendo que transiciones de manera repentina. Ejemplo, una persona que jamás ha tocado el tema de la homosexualidad o el colectivo LGBT y queda en la noche a la mañana, aparece con que es parte y se sienten conforme con su cuerpo y sus genitales, como también con las características secundarias sexuales desarrolladas durante su pubertad. Testimonios anónimos de gente que después de años de HRT dice que algo se apoderó de mi cuerpo y al de transicionar desapareció. La teoría de los walk-ins, usada por algunos trans espirituales. Hay también testimonios de personas que afirman que luego de años de hormonarse y vivir bajo el colectivo aseguran que algo se apoderó de sí mismas y al darse cuenta y de transicional desaparece aquello que antes sentían. Algunas personas con creencias espirituales fluidas creen que es una entidad que se ataca a esta persona o algún ánima que no quiere dejar la tierra y busca vivir en su vida a través de otra persona. Casos extremos de personas que después de cirugía afirman escuchar voces del género que quitaron. Reportes anónimos, aunque estos reportes no se ven porque luego son borrados por la comunidad o simplemente están bien adentro de los foros en redes sociales y algunos corren de boca en boca. Hay casos en los que personas trans afirman escuchar voces tanto de algún tipo de entidad, a la que ellos quieren transicionar como también voces, que les recriminan haber hecho tal cambio. Más adelante tocaremos ese tema paranormal ampliamente, pues aunque no lo crean o no se escucha mucho en las redes. Si existe lo paranormal en el colectivo LGTB, nivel 6, fondo del océano, lo que da miedo de verdad. Grupos privados de Telegram y Discord donde de transitioners comparten historias de presencias que se fueron al dejar las hormonas, basado en posts X, y como de Reddit. Muchas personas trans aseguran que en cuanto empezaron a dejar aquello que les forzaba a pensar de manera del colectivo también empezaron a sentir cómo se liberaban de dichas entidades. Relatos de personas que hicieron rituales de invocación de género, magia del caos, tulpas, y afirman que funcionó demasiado bien en diagonal X diagonal 4chan. Al igual que otras prácticas peligrosas del ocultismo, hay jóvenes que aseguran que quizás por ocio o incredulidad, hicieron un tipo de invocación en el que sencillamente salió mal y terminaron con una disforia de género. La hipótesis de que ciertas líneas de HRT, especialmente estrógenos bioidénticos de ciertas farmacéuticas, tendrían contaminantes o algo más, que altera la percepción espiritual, conspirativa, sin evidencia, pero tampoco descartable, pues hay personas que aseguran en las filas de las teorías de conspiración que le hormonas y productos que le suministran a las personas trans vienen con ciertos químicos que le altera a más la percepción que puedan tener sobre sí. Casos documentados, solo en foros cerrados, de gente que después de FFS o SRS dice que su reflejo no es suyo y se mueve solo. Disociación postcirugía. Estas siglas de FFS o SRS se refieren a las cirugías que se hacen en el cuerpo para aparecer del sexo deseado en la cara y en los genitales. Hay casos de ciertas personas obviamente de índole paranormal que aseguran que después de realizarse cirugías en la cara y el resto de su cuerpo aseguran que al verse el espejo, este refleja una imagen que no es suya, y en algunos casos se llega a tener vida propia. Algunas personas, sobre todo de índole religioso, aseguran con esto que es una manifestación más de entidades malignas, materializándose a través de las actitudes y preferencias de vida de la persona. Otros creen que se refiere a que las personas trans son poseídas por un espíritu de dicho sexo y apariencia, y que ésta se les hace difícil o simplemente no quieren desatacharse de la misma. La teoría más oscura, que una parte de los casos de disforia extrema no son psicológicos ni biológicos, sino entidades no humanas usando cuerpos humanos como traje del sexo opuesto, basada en posts religiosos.
Hay veces donde se les acusa a estas entidades de engañar o atraer a las personas, haciendo que les guste poseer un cuerpo o una vida del otro sexo, hasta que finalmente ceden y les entregan dominio total de su cuerpo, identidad y esta vida a dichos seres. Nivel 7. El vacío absoluto. Nadie quiere creer que existe. Historias, sin pruebas, solo capturas borradas, de personas que afirman que al intentar de transicionar apareció una entidad que les susurraba, ya no puedes volver, eres mía o mío en X anónimos. En el caso más paranormal que verás en este iceberg, tendrás algunas personas que comentan que al querer de transicional sienten algún tipo de burla o amenaza de estos seres, en el que les advierten que ya es demasiado tarde. Un supuesto culto transoculto que combina transición e invocación de egrégoras de género. Rumores dicen que algunas personas trans lo son de manera intencional, invocando seres, entidades y egregores, que les cambian mentalmente el género hasta que se siente fluidamente como quieren ser. El rumor de que algunas clínicas de Tailandia y Turquía hacen más que cirugía, y que ciertos cirujanos saben cómo anclar el alma deseada al cuerpo. Algunas personas aseguran que médicos en Tailandia, país en el que más famosas son estas cirugías y el número de personas trans, se hace un tipo de práctica mágica o de brujería, en el que además de intervenir físicamente con la persona también se interviene de forma espiritual, anclándola así como hacen con la cirugía, pero en su mente y alma. Testimonios de extrabajadores de clínicas que dicen haber visto cientos de niños arrepentidos, silenciados como Jamie Reed en Missouri. Hay trabajadores y médicos que han sido testigos de personas arrepentidas como también demandas y denuncias colectivas. Estos empleados y profesores de salud han roto el silencio, lo que los ha llevado a perder luego su trabajo. Esta es la razón por la cual casi no se escuchan estos temas en ningún lugar del Internet, redes sociales, noticieros, periódicos o medios de comunicación en general. Casos de la vida real, experiencias paranormales relacionadas con la transexualidad. A continuación, relato varios casos reales documentados de experiencias paranormales vinculadas a la identidad transgénero. Estos provienen de testimonios personales publicados en artículos, foros como Reddit y sitios de historias sobrenaturales. No afirmo su veracidad absoluta, muchos podrían interpretarse como manifestaciones de disforia, trauma o sugestión cultural, pero los presento tal como los narradores los describieron, con detalles vívidos para un guión de video. Cada uno incluye contexto, desarrollo y reflexión del testigo. He seleccionado casos equilibrados, algunos ven lo paranormal como guía espiritual, otros como posesión maligna o fantasma interno. Usa visuales como recreaciones sombreadas, clips de audio anónimos y transiciones etéreas para el video. Caso 1. El fantasma masculino en el armario, sombra post-cirugía. Este testimonio, compartido en un ensayo personal en Medium en 2022, describe a una mujer trans que, tras su cirugía de reasignación de género, comienza a ser acosada por una figura espectral que representa su yo masculino abandonado. La narradora, Nancy, seudónimo, relata la historia de su amiga, una mujer trans de Inglaterra, como un ejemplo de fantasma trans, el eco de un género muerto que regresa. Imagina una noche tranquila en un apartamento moderno de Londres. La amiga de Nancy, a quien llamaremos Emma, para anonimato, acababa de completar su transición, años de terapia hormonal, y finalmente, la cirugía genital en 2010. Emma se sentía eufórica, su cuerpo ahora alineado con su alma femenina. Pensé que era libre, dijo Emma en una conversación con Nancy mientras fumaban cigarrillos, recordando cómo el tema de los fantasmas surgió casualmente durante una sesión de pintura. Pero esa libertad duró poco. Poco después de la cirugía, Emma notó algo extraño en su walk-in closet, una sombra vaga en el umbral entre su dormitorio y el armario. Al principio, lo atribuyó al estrés postoperatorio, dolor, hormonas fluctuantes, sueños vívidos de su vida pre-trans, pero la sombra creció. Cada noche, al acostarse, sentía una presencia fría en la habitación. No era solo una silueta, era él, un hombre alto, borroso, con contornos familiares. Era yo, o lo que fui, explicó Emma. La figura no atacaba, solo observaba, inmóvil, como un guardián resentido. Emma intentaba ignorarlo, convenciéndose de que era paranoia. Me decía, estás imaginando cosas, ahora eres mujer, eso se fue. Pero las apariciones escalaron. Una noche, la sombra se acercó a la cama, y Emma sintió un peso en el pecho, como si manos invisibles la presionaran. Despertó jadeando,
sudando, con la certeza de que la figura susurraba, yo era real, tú me mataste. Emma consultó a un terapeuta, quien lo ligó a disforia residual, pero ella insistía en lo sobrenatural, no era un sueño, olía a colonia vieja, la que usaba antes. La presencia se manifestaba más en momentos íntimos, durante el sexo, o al mirarse en el espejo del armario. Emma juraba ver el reflejo de la sombra superpuesto al suyo, como si su nuevo cuerpo fuera una máscara frágil. Desesperada, Emma realizó un ritual de cierre, quemó fotos pre-transición y recitó afirmaciones en un círculo de sal. La sombra no desapareció del todo, pero se desvaneció gradualmente. Hoy, Emma ve esto como un fantasma de transición, el duelo por el género perdido, manifestado como entidad. No todos los cambios son limpios, algunos dejan ecos, reflexiona en el ensayo. Caso 2. La niña fantasma en el espejo, sentirse como un espectro vivo, de un relato publicado en Reckoning Press en 2023, Amber Fox, una mujer trans de Gales del Norte, describe su disforia como una existencia espectral literal, nacer, muerta, en el cuerpo equivocado, viendo su verdadero yo como un fantasma en los espejos. Amber, que inició su transición social en 2018, lo enmarca en un contexto de opresión antitrans en el Reino Unido, pero el núcleo es profundamente paranormal. Amber creció en un pueblo minero, sintiéndose translúcida desde niña. Soy un fantasma. No sé si nací así, si morí pequeña o si pasó después, escribe. A los 12, durante una sesión de juego con muñecas, miró al espejo y vio no su reflejo, una niña de mejillas rosadas, sonrisa fácil, ojos brillantes. Eres un fantasma, le dijo la visión. Amber miró sus manos, translúcidas, etéreas, y sintió un vacío abriéndose en su pecho, como un océano la arrastraba al silencio. Esta niña fantasma se convirtió en su compañera invisible. Aparecía en charcos, ventanas empañadas o fotos familiares, siempre femenina, siempre inalcanzable. Amber luchaba contra ello, vistiéndose de niño para ahuyentarla, pero el fantasma persistía. Luché contra ella, pero era yo misma, confiesa. En 2018, al outingarse como trans, el fantasma se volvió protector, la guiaba en decisiones, como elegir ropa o peinados, pero también traía terror. Noches en que Amber se despertaba flotando sobre su cama, viendo su cuerpo, muerto, abajo, como un cascarón masculino vacío. Un clímax ocurrió en 2020, durante protestas antitrans. Amber sintió el fantasma tirar de ella hacia la multitud, salvándola de un ataque. Ella me salvó, pero ¿a qué costo? Vivo como espectro en un mundo que me quiere enterrar. Hoy, Amber usa esta experiencia para abogar. Ser trans es ahondar tu propia vida hasta que coincides con tu alma. Escépticos lo ven como metáfora poética, Amber, como literal, un alma femenina atrapada en limbo. Caso 3. La profecía de los 3 espíritus, trans como medium, en un testimonio de 2025 en Your Ghost Stories. Com, un joven indio, descendiente de un sabio védico, seguidor del sijismo, relata cómo una persona trans en un autobús profetizó su destino, revelando espíritus adheridos y un ciclo kármico de muertes. En India, las personas trans, hijres, son vistas como seres espirituales con visión sobrenatural. Era un día normal en 2024, el narrador, Raj, seudónimo, tomaba un bus a las 6 a.m. sentado cerca del conductor. Notó su entidad habitual, un espíritu compañero desde la infancia, al que estaba acostumbrado. Subió una higre pidiendo limosna, gritando de repente, espíritus, espíritus, mientras fijaba la mirada en Raj. Pasajeros, supersticiosos, exigieron que bajara. El conductor la echó. Raj, molesto, descendió y confrontó. ¿Qué demonios te pasa? La higre retrocedió. Veo 3 espíritus en tu espalda. Eres el humano más peligroso e inmoral. Sufrirás en cada renacimiento. Agarró su muñeca y profetizó, tu mejor amigo morirá. Describió un ciclo vicioso. En la vida pasada, Raj tuvo un affair con la esposa de su amigo, ahora su mejor amigo, llevando a asesinatos mutuos. Las mismas mujeres renacen, pronto se encontrarán de nuevo. Rechazó dinero de Raj, cuida tu espalda. Semanas después, otra higre lo tocó por detrás en público y huyó aterrorizada. Raj, escéptico tras un año, cuestiona, ¿es maldición o advertencia? Caso 4. La posesión demoníaca familiar, outing como exorcismo. De un reporte de Polaris Project en 2017, una joven trans estadounidense comparte cómo su outing involuntario llevó a su familia a acusarla de posesión demoníaca,
desencadenando abuso espiritual. Esto ilustra cómo lo paranormal se usa para estigmatizar. A los 17, Alex, su seudónimo, huyó de casa tras ser tirado a la calle por sus padres. Estos consultaron a un pastor: «Estás poseída por un demonio». Alex describe sesiones de exorcismo atada a una silla, rociada con agua bendita, mientras gritaban oraciones. «Sentí algo saliendo de mí, no un demonio, sino mi yo verdadero», relata. La posesión se manifestaba como voces internas surgiendo a vestirse femenino, que la familia veía como satánicas. Este es otro caso de posesión. Alex escapó a la prostitución online para financiar HRT, pero el trauma perdura. Usaron mi trans ser como herramienta para controlarme. Hoy, ve esto como proyección familiar, no paranormal real, pero el demonio persiste en pesadillas. Para el video, Sombras de Cruces, figura atada gritando, transiciones a libertad callejera. De un post en Reddit se relata su transición MTF como posesión anima, el arquetipo femenino junguiano apoderándose de su psique. Comentarios agregan testimonios similares. Miguel creyó ser mujer atrapada en cuerpo masculino. Tras viajes psicodélicos, dijo, transicioné para convertirme en mi propia novia ideal. Crashes, familia, mujeres cis me moldearon. Sueños lúcidos mostraban una mujer cambiante, súcubo, cumpliendo deseos. Usando estupefacientes, sentía la posesión. Su voz se volvía femenina, actuando impulsos. Dejó hormonas, se identificó genderqueer, luego masculino con anima intensa. Dividí mi psique, masculino consciente, anima subconsciente, mediador unificador. Nivel 1, superficie, público, pero minimizado por gobiernos. Estos son hechos admitidos, pero a menudo suavizados, en reportes oficiales para evitar pánico o demandas. Son censurados y nunca se hablan por corrección política. Bloqueadores de pubertad aprobados o Flavel sin evidencia larga. Gobiernos como EU, la FDA y UK, la NHS, aprueban Nupren y Suprelin para precocidad puberal, pero permiten su uso o Flavel en menores trans sin estudios a largo plazo. En 2025, 26 estados de EU han baneado su uso en menores, citando riesgos no divulgados como infertilidad y esteperousis, pero el NIH minimiza al decir, beneficios superan riesgos, sin datos completos. Uso off-label de bloqueadores de pubertad, evidencia científica y falta de estudios robustos. Los bloqueadores de pubertad, conocidos como agonistas de la hormona liberadora de gonadotropinas, están aprobados por agencias como la FDA para tratar la pubertad precoz. Sin embargo, su uso para suprimir la pubertad en adolescentes con disforia de género se considera off-label, fuera de indicación aprobada, ya que no ha sido evaluado específicamente en ensayos clínicos controlados para esta condición. Esto significa que se prescribe basado en guías clínicas, pero con evidencia limitada sobre beneficios a largo plazo y riesgos potenciales. Basado en revisiones sistemáticas recientes, como las de NICE, Cash Review y meta-análisis en revistas como Archives of Disease in Childhood, la evidencia es de baja o muy baja calidad. No hay ensayos aleatorizados controlados, RCT, el estándar de oro, para esta población, lo que impide conclusiones firmes sobre eficacia o seguridad. A continuación, resumo los hallazgos clave de fuentes confiables, NIH, BMJ, The Lancet, etc., enfocándome en la falta de evidencia y preocupaciones. Evidencia de beneficios, limitada y de baja calidad. Reducción de disforia de género y mejora mental. Estudios observacionales, no comparativos, sugieren alivio temporal en síntomas como ansiedad o ideación suicida, pero la certeza es muy baja debido a sesgos y muestras pequeñas, n menor que 100. Por ejemplo, una meta-análisis de 2025 encontró evidencia muy baja para mejoras en función global o depresión. No hay prueba de que compren tiempo para explorar la identidad sin progresar a hormonas cruzadas. 98% lo hacen, pero sin causalidad clara. Calidad de vida. Revisiones como la de NICE 2020 concluyen que no se pueden extraer conclusiones sobre impacto en salud mental, psicosocial o cognitiva, ya que solo 1 de 50 estudios era de alta calidad. Riesgos y efectos secundarios inciertos, pero preocupantes. Densidad ósea y fertilidad pueden reducir la masa ósea. Hasta 50% en adolescencia se adquiere aquí, con riesgo de esteperousis o fracturas a largo plazo. Estudios son inconsistentes. Interferencia en fertilidad es común si se sigue con hormonas cruzadas. Otros posibles impactos en desarrollo cerebral,
altura, reproducción y salud cardiovascular. Reportes off-label para otras indicaciones muestran eventos adversos como convulsiones o problemas articulares. La reversibilidad no está probada en disforia de género, diferente a pubertad precoz. Tendencias de uso. En EU, el uso off-label se duplicó de 12% a 29%, 2013 a 2016, principalmente por seguros privados, sin evidencia adicional de seguridad. Baneos en atención trans para menores impulsados por política. Trump ordenó al NIH estudiar arrepentimiento y de transición en 2025. Pero críticos dicen es para justificar baneos en más de 25 estados, ocultando que de transición es rara. Por otro lado, con otro tipo de estudios científicos, dictado por otro tipo de medición científica, se dice que en arrepentimiento después de la transición es algo muy raro y mayormente provocado por la presión social. Al día de hoy aún no se han puesto de acuerdo los medios oficiales. Censura en escuelas y baños. Leyes como la de Florida 2022 prohíben discusión de género en clases, pero leaks muestran que departamentos de educación ocultan reportes de acoso trans para no alarmar a padres conservadores. Nivel 2, conocido por interesados, estudios suprimidos. Aquí entramos en investigaciones financiadas por gobiernos que no se publican por política. Estudio NIH de $9.7 M sobre bloqueadores enterrado. En 2024, la doctora Olson Kennedy, líder de un estudio NIH de 9 años, admitió no publicarlo porque hallazgos podrían aumentar prohibiciones en más de 20 estados. NIH cortó fondos por política, alegando ineficiencia, pero informadores lo ven como un encubrimiento para proteger la ideología afirmativa de género. En otras palabras, los datos existen en contra de esta práctica médica, pero se finiquitó con el mero hecho de que no saliera a la luz pública los resultados, causando demanda y prohibiciones legales. GEPAT manipulando evidencia para guías. WHO Leaks de 2024 muestran que GEPAT suprimió revisiones sistemáticas desfavorables sobre hormonas cross-sex, requiriendo 3 rondas de aprobación para publicar solo lo positivo. Miembros de GEPAT en paneles WHO ignoraron esto, llevando a guías sesgadas. De transición subreportada en encuestas gubernamentales. Estudios como el de Fengue 2021 muestran 82.5% de transicioné por presiones externas, familia, violencia, pero gobiernos como Texas usan datos selectivos para bans, ocultando que solo 15.9% es por incertidumbre interna. Nivel 3, bajo la superficie, presiones económicas y filtraciones que gobiernos ignoran. Investigaciones a Abby y Endo por marketing engañoso. En 2022, AG de Texas, Paxton, demandó documentos de estas compañías por promover Lupren sin receta a niños trans sin divulgar riesgos, usado para castración química en ofensores sexuales. En 2025, DOJ investiga bajo FDCA por uso sin receta y códigos de diagnóstico falsos, pero Farmes lo billean millones para bloquear. Leaks de Tavistec, preocupaciones por suicidios en listas de espera. Emails filtrados en 2024, BBC, revelan que directores de la clínica, cerrada por NHS, temían riesgos a pacientes por cancelaciones y pobre comunicación, con explosión de suicidios trans en WhatsApp, 50 casos reportados por whistleblowers. NHS minimizó, calificando como inadecuado, pero sin admitir cover-up. Nivel 4, zona oscura, escándalos donde gobiernos protegen a clínicas o farmes. Nivel 5, abismo, teorías de agenda oculta. Aquí se pone conspirativo, gobiernos empujando ideología de género por control. Gender Ideology Conspiracy, en documentos vaticanos y leaks, teoría de que élites, incluyendo gobiernos, promueven trans como mafia secreta para erosionar familia, citado en documentos católicos. 2020. En 2025, encuestas muestran 30% creen gobiernos ocultan contagio social en teens, ligado al Litmen Study, suprimida inicialmente. Nivel 6, fondo del océano, lo que da miedo. Exorcismos y posesión, en contextos gubernamentales, rumores underground de que algunos gobiernos clasifican disforia como demoníaca, ocultando programas de conversión, disfrazados de care y secretamente han tenido contacto con estas situaciones en secreto. Nivel 7, el vacío absoluto, nadie quiere creer, especulaciones extremas de foros. Elite Gender Inversion, gobiernos y Hollywood en rituales trans, teoría de que élites, incluyendo políticos, son secretamente trans, como iniciación,
con gobiernos cubriendo vía transvestigations, como contra Michelle Obama o Imane Khalid. Esto es la llamada transvestigación, en la que se cree, según los teóricos de conspiración, que la mayoría de celebridades y políticos, además de pertenecer a élites pedófilas, realizan un ritual trans, en la que artistas como Beyoncé, Katy Perry, The Rock, Jan Chine, Miley Cyrus, Justin Bieber, etc. en realidad están practicando roles invertidos. Sobre esto hay un video en este canal que puedes encontrar en la sección de videos. Grooming Conspiracy Global, rumores de que gobiernos ocultan que transagenda es pedofilia disfrazada, y que es la verdadera razón del por qué la mayor parte de la población atacada con estas ideologías son adolescentes y niños, también el por qué las leyes son tan flexibles cuando se trata de transicionar a niños, o al menos es lo que el sistema trata de hacer. Proyecto secreto de control mental vía hormonas, extensión de MK Ultra, gobiernos experimentando con hormonas trans para reprogramar jóvenes hacia un nuevo mundo, donde el transhumanismo y los cambios de cuerpo son tan comunes hasta que perdamos todo rastro de lo que algún día fue la pasada generación. Ahora hablemos del Plan Gay. El Plan Gay fue unas palabras que recitó una persona en Estados Unidos, aparentemente un pastor evangélico de una iglesia en el país norteamericano, que empezó a circular desde la década de los 80. A pesar de ser un sarcasmo, parece que con el tiempo, esto no envejeció muy bien. Veamos. El famoso Plan Gay de 1987, The Gay Revolutionary Manifesto, o la Agenda Homosexual de 1987, es el documento madre de casi todas las teorías conspirativas sobre la agenda gay global, que circulan desde hace 35 años. ¿Qué es exactamente? Se trata de un texto que empezó a circular en 1987 en círculos cristianos fundamentalistas de Estados Unidos, sobre todo a través de pastores baptistas y la revista conservadora, Congregation El Record. Supuestamente era un discurso leído en una reunión secreta de activistas gays en febrero de 1987, donde se exponía el plan maestro para destruir la civilización cristiana y tomar el poder mundial. Veamos qué dice. Texto completo, traducción fiel al español, conservando el tono original. Este ensayo es una extravagancia, una locura, una fantasía trágica y cruel, una erupción de rabia interior sobre cómo los oprimidos sueñan desesperadamente con ser los opresores. Nosotros seremos victoriosos, porque somos más fuertes que vosotros. Somos mejores que vosotros. Somos más bellos que vosotros. Nosotros tomaremos el poder. Seremos los amos. Este es el año 1 de la revolución homosexual. Nosotros tomaremos vuestras iglesias, vuestros bancos, vuestras universidades, vuestras casas, vuestras mujeres, vuestros hijos, vuestros perros, vuestros gatos, vuestros coches, vuestros televisores, vuestros sueños, vuestros dioses, vuestros gobiernos, vuestras vidas. Nosotros os sodomizaremos en vuestras camas donde dormís con vuestras mujeres. Vuestros hijos serán nuestros aprendices y vuestras hijas nuestras concubinas. La familia tal como la conocéis desaparecerá. El matrimonio será abolido. La edad de consentimiento será eliminada. Todos los hombres serán nuestros. Todas las mujeres serán nuestras. Nosotros construiremos enormes templos de placer donde nos adoraremos unos a otros en orgías perpetuas. Los hermosos jóvenes desnudos bailarán para nosotros y nosotros nos bañaremos en ríos de semen. Nosotros aboliremos el trabajo. Viviremos del placer. El dinero será innecesario porque todo nos pertenecerá. Los heterosexuales serán recluidos en campos de reeducación donde aprenderán a servirnos. Los que se resistan serán eliminados. Nosotros reescribiremos la historia. Sócrates, Miguel Ángel, Leonardo da Vinci, Shakespeare, Walt Whitman, Tennessee Williams, todos serán declarados homosexuales sagrados. Los heterosexuales famosos serán borrados o convertidos póstumamente. Nosotros controlaremos los medios de comunicación. Todas las películas, todos los libros, todas las canciones hablarán solo de amor homosexual. Los actores heterosexuales serán prohibidos. La bandera arcoíris ondeará sobre todas las capitales del mundo. Nosotros seremos los nuevos amos del mundo. Temblad, heteros Guaín, cuando marchamos. Nosotros somos el futuro. Nosotros somos la venganza. Nosotros somos la revolución homosexual. Este manifiesto ha sido citado frecuentemente fuera de contexto, especialmente por grupos conservadores en los años 80 y 90, como si fuera un plan literal de la agenda gay, omitiendo casi siempre el párrafo inicial que lo presenta claramente como una fantasía satírica de rabia oprimida. El texto original en inglés puede encontrarse en archivos del Gay Community News de 1987 o en recopilaciones posteriores. El autor,
Michael Swift, era un escritor gay radical que usó este texto como provocación literaria extrema, al estilo de Jonathan Swift y su modesta proposición. Independientemente si esto fue una sátira o no, cabe destacar que con el tiempo se canonizó casi todo lo que sea por broma o no, se dijo en ese año. Hoy día vemos cada día más jóvenes transmutar sus mentes. De esta manera, la familia tradicional, cada día tiene más obstáculos, viendo que en un futuro será aún peor. Las iglesias que hablen bíblicamente de homosexualidad, automáticamente son cerradas por ley. Hoy día, nuestros hijos están siendo educados por personas de esta índole y por último, pero no menos importante, estas personas se están volviendo crueles contra aquellos que en algún momento, según dicen, no los aceptaron en un pasado, y esperamos que la frase final no se cumpla donde dice que nos darán fin a nuestras vidas de ser necesario. Muchas personas del colectivo alegan que esto fue una sátira y que no fue ningún tipo de conspiración progres hecha por ningún progre, pero lo cierto es que misteriosa y conspirativamente cada punto concuerda exactamente con lo que está pasando hoy día, dando a entender que quizás a los que no les conviene tachan este manifiesto de una simple sátira o cosa de gente loca y con ideas retrógradas en su mente. Sin embargo, cada día se manifiesta más lo que todo el mundo creyó, ya que los puntos están cumpliendo a cabalidad, como soy de un manifiesto real, y poco satírico, o en forma de broma, se tratase. Para terminar este video, vamos a tocar el punto más importante que se puede tocar para finalizar el tema sobre el love gay y la cultura progre, como también cada una de las ideas que están llevando a la gente a caer en este tipo de dilema o paradigma. Como bien sabemos, cada cosa que el sistema aprueba y le impulsa fama, condona leyes y silencia personas que hablen en contra de un tema es porque algún tipo de plan futuro tienen de acuerdo a su nuevo orden de los siglos, que tanto han querido establecer o directamente algún plan satánico y cabalístico traen de por medio. No es de extrañarse que con el tiempo movimientos, como el feminista, el aborto, entre otros temas similares, mayormente enmascarados, como de hecho a la mujer y al homosexual van de la mano directamente o por lo contrario, va dado de manera sambrile a la agenda progre y liberal en su totalidad. En una época, el feminismo era un movimiento cultural que buscaba el derecho equitativo a la mujer, pocas veces se mencionaba el aborto, ya que nada tenía que ver con el tema y el movimiento era de mujeres. Con el tiempo, el lobby LGBT terminó pivotándose en el colectivo feminista, hasta el punto que ya ha cambiado tanto de expresión, que ni se parece a aquel movimiento que empezó para la década de los 60. Ya no se aboga por el derecho a la mujer, en fin, sino al derecho, que la mujer pueda tener una vida, de acuerdo a la manera liberal y progresista de vivir, sin importar que cause a corto o largo plazo. El aborto ya no se ve como un crimen y poco o nada importa la vida de un bebé. También curiosamente, a pesar de que la vida de un bebé no le importa a este colectivo, sí se ven afectados cuando se trata de la vida de un animal, un perro o un gato. A pesar de que el colectivo liberal y progresista asegura estar pendiente al derecho completo de la mujer, y de darle libertades, que por culpa de personas retrógradas y arcaicas, nunca tuvo al final, lo único que están haciendo, es restarle humanidad y naturalidad a las cosas. Entonces, a lo único que nos puede sonar esta causa es el mismísimo transhumanismo. Una era donde los sentimientos humanos van a hacer un desecho más del cuerpo, los mismos hacen que parir o dar a luz sea visto como una carga absoluta que viene incluido con el hecho de haber nacido mujer y que dicho sea de paso el sexo es una simple cosa que se puede cambiar como de ropa o de corbata. Todo esto no sería posible, sin en el futuro no tendrían de la mano una agenda altamente transhumanista, donde con tecnología jamás antes vista, pero sí mencionada en algunos anaqueles de la conspiración y de forma pasiva. En la Biblia lleguen a ser tales cambios donde veamos que la ciencia aumente y poco a poco, el gobierno del anticristo metafórico borre cada partícula de la humanidad y cada cual se convierta en cualquier cosa menos lo que en realidad son biológicamente. ¿En qué cabeza humana o en qué plan de alguna persona cada vez esto? Algunos lo ven como simple adelanto a la ciencia, otros creen que es un plan de la élite para llevarnos de una vez por todas al dominio total controlando no solamente nuestras actitudes de formas psicológicas, sino que esta vez nos eliminen lo humano y natural para hacernos sus mascotas por medio del transhumanismo como lo están haciendo ahora con dichas ideas. Echemos un vistazo sobre lo que serían las reglas transhumanistas si en este caso existiesen. 52 objetivos explícitos del bloque progresista transhumanista, ordenados de más visible a más profundo.
1. Despenalización total de la homosexualidad en todo el planeta, logrado en 75% de países. 2. Matrimonio igualitario mundial. 3. Adopción homoparental sin restricciones. 4. Cambio de sexo legal por mera declaración. 5. Acceso a baños, vestuarios y deportes según identidad de género. 6. Pronombres obligatorios en instituciones públicas y empresas. 7. Sanciones por misgendering o deadnaming. 8. Inclusión de contenido LGBTQ en currículum escolar desde infantil. 9. Drag Queen Story Hour y talleres queer en colegios públicos. 10. Bloqueadores de pubertad desde los 8 a 10 años. 11. Hormonas cruzadas desde los 12 a 14 años. 12. Mastectomías y faloplastias en menores financiadas por el Estado. 13. Eliminación del requisito de disforia diagnosticada para tratamientos. 14. Prohibición de terapias de conversión, incluidas las exploratorias neutras. 15. Criminalización de la transfobia como delito de odio. 16. Suprimir el concepto legal de sexo biológico, sustituirlo por género. 17. Eliminar las categorías hombre y mujer en documentos oficiales. 18. Reemplazar madre y padre por progenitor gestante y progenitor no gestante. 19. Abolir la presunción de sexo al nacer, todos los bebés asignados. 20. Permitir más de 2 progenitors legales. 21. Reconocimiento legal de poliamor y relaciones múltiples. 22. Despatologizar completamente la pedofilia como orientación, minoría académica, pero papers ya existen. 23. Bajar o eliminar la edad de consentimiento sexual, propuestas en Alemania, Francia, España 2021 a 2024. 24. Normalizar la no monogamia como modelo predominante. 25. Promover la reproducción asistida como superior a la natural. 26. Financiar úteros artificiales, ectogénesis, con dinero público. 27. Crear gametos artificiales, óvulos de células masculinas y viceversa. 28. Permitir embriones con 3 o más padres genéticos. 29. Normalizar la edición genética de embriones, tecnología CRISPR, para mejorar rasgos. 30. Implantar chips y neuroprótesis como afirmación de género. 31. Reconocer identidades, género, agender, bigénero, en documentos oficiales. 32. Crear categoría legal, posthumano, o cyborg. 33. Eliminar la distinción legal entre humano y máquina, derechos para IA. 34. Promover el biohacking y la modificación corporal extrema como derecho. 35. Enseñar en escuelas que el cuerpo humano es tecnología obsoleta. 36. Sustituir la educación sexual clásica por educación placer-céntrica y queer. 37. Normalizar la prostitución como trabajo sexual y despenalizar proxenetismo. 38. Eliminar la presunción de inocencia en acusaciones de abuso dentro de espacios queer. 39. Prohibir la crítica académica a la teoría de género, ya conseguido en muchas universidades. 40. Cancelar o despedir a profesores que citen estudios sobre desistencia o ROD. 41. Convertir la inclusión en requisito para licitaciones públicas y privadas. 42. Imponer cuotas LGBTQ y en consejos de administración. 43. Obligar a empresas a tener planes de diversidad queer. 44. Financiar con dinero público eventos BDSM y fetiches extremos. 45. Normalizar chemsex y consumo masivo de drogas en espacios queer. 46. Crear zonas autónomas queer, sin intervención policial. 47. Sustituir la religión tradicional por espiritualidades queer y neopaganismo. 48. Eliminar exenciones fiscales a iglesias que no celebren bodas gays. 49. Promover la abolición de la familia nuclear como estructura opresiva. 50. Hacer que la reproducción natural sea vista como egoísta o ecológicamente irresponsable. 51. Lograr que en 2050 la mayoría de niños nazcan por tecnologías reproductivas. 52. Alcanzar la superación de la especie humana. Si no lograron captar cada una de estas leyes, o están algo impresionados por lo que acaban de escuchar, les resuena bastante bien en su cabeza y están un poco indecisos, pueden darla hacia atrás al video en confianza.
Cabe decir que este es el medio tiempo para decir que cualquier parecido con la realidad puede y no sea una coincidencia. Estas fueron las leyes que escribió una mismísima inteligencia artificial sobre qué sería si el mundo fuese dominado por un colectivo liberal progresista que detrás del telón nos lleve al transhumanismo sin que nos demos cuenta. Si juntamos el manifiesto gay del 1987 con estas leyes, cualquiera diría que exactamente es lo que están haciendo. Por razones legales, no puedo opinar más del tema ya que me puede costar el video o un pleito innecesario, pero sean ustedes los que juzguen con justo juicio y como ustedes quieran. Pero es muy raro que en la vida real, el colectivo liberal progresista esté fomentado en temas relacionados a lo antes mencionado. La normalización de la poligamia como modelo de vida, la afirmación de género, la ideología de género, el fuerte movimiento pro aborto, la censura en las redes sociales, políticas, religión, escuelas y todo lo que se diga en el foro público en contra o sea inconveniente ante lo que se postule este colectivo, da a entender que algo raro está pasando tras bastidores. Eso es todo por hoy, hasta la próxima.